La Semana de Actualidad y Política Internacional y la chilena confluyen por cauces similares, aunque ello no significa equivalencias entre ambas. Se entrecruzan, son como primo hermanos. Internacionalmente, dos temas nos vinculan. Primero, la pandemia del COVID, que nos coloca en una disyuntiva crítica, donde la falta de credibilidad y respeto por las autoridades en general se traduce a primera vista en una indiferencia con las necesidades sanitarias para contener la pandemia, es decir, la vacunación. Y la falta de vacunación es uno de los factores que más apremian y agudizan la crisis y al sistema de salud. Sistema de salud que tiene escasa capacidad de expansión mayor, ya sea por falta de infraestructura y equipamiento adecuado, como por carencia de personal calificado que asuma una emergencia a mayor escala. Y quienes manifiestan mayor rebeldía a la campaña de vacunación son los sectores más jóvenes, que en consecuencia son hoy por hoy los más frecuentes en las emergencias en los centros de salud. Lo cierto es que poco a poco, o paso a paso, si así lo prefiere, la transferencia de responsabilidades va migrando. El Estado, a mi juicio, aparentemente está en un proceso de transferir una mayor cuota de responsabilidades a la conducta individual de cada ciudadano en un llamado a la conciencia y solidaridad social. Y esta conciencia y solidaridad social es algo que no existe en la educación ni en el léxico de los últimos 31 años al menos. Porque los valores inculcados en la educación privilegió y propagó y respaldó como signo del éxito y la felicidad los logros individuales. ¿Se acuerda de aquello que con indisimulada soberbia los chilenos nos exhibíamos como los tigres de América? Entonces, además de una crisis de credibilidad y confianza con las instituciones y quienes son y han sido sus rostros alternadamente visibles por años de años, hay una colisión cultural y valórica cuya expresión más evidente fue el 19 de octubre del 2019. Basta, esto no da para más. Colisión valórica y cultural contra el modelo impuesto que se expresa en una nueva visión y concepción de la vida, la sociedad y el Estado, con una respuesta social y política que se refleja y respalda incuestionablemente con las últimas elecciones, plebiscito incluido, que dieron pie al actual escenario político electoral. Y esos mismos jóvenes, en su mayoría, son quienes son los sostenedores de los cambios en curso. Sin ellos y ello, no habría cambio alguno. Solo la seriedad, la contundencia y urgencia de la presión social hizo posible el sendero político e institucional en que nos encontramos. No fue por voluntad o iniciativa de los de siempre, los mismos de siempre, siempre los mismos, no. Les fue impuesta. Después de 31 años les fue impuesta desde la calle, desde los hogares, desde las escuelas y liceos, desde la ciudad y las regiones. Les fue impuesto, no hay que olvidarlo. Y aún así se las ingeniaron para acordar un reglamento e intentar encasillar las opciones para resolver lo que hoy identificamos como la cuestión institucional. Cuestión institucional que algunos incluso siembran la duda de su materialización. Dudas que surgen ante el legítimo cuestionamiento para dirimir si los 155 convencionales electos son o no efectivamente constituyentes, es decir, constituyentes con plena y total capacidad y derecho de representar lo que en las urnas los chilenos expresamente mandataron en contraposición al amarre parlamentario. Parte de aquello se refleja en el documento Vocería de los Pueblos de la Revuelta Popular a la Constituyente. Por otra parte, la contienda presidencial del profesor Pedro Castillo en Perú dejó al descubierto y en su contra una verdadera guerra sucia y campaña del terror que hemos venido anticipando desde Tribuna Ciudadana para nuestro país. Campaña que ya está en marcha en el actual proceso chileno. La mentira repetida, las noticias falsas, rumores sin fuente comprobables y el miedo irracional son algunos de los ingredientes que ya comienzan a hacer su aparición. Buenas tardes amigos, soy el provincial Esteban Infante.
en este minuto hemos creado un WhatsApp que significa ASI, Alianza Solidaria Independiente. Y también le puse como apellido Sangre Verde, ya que he colocado en este minuto los invitados a participar, algunos suboficiales, que son los que han estado más vigentes en la página Verde Legión y en otras páginas donde yo frecuento, y esto tiene por objeto de crear un grupo, y los que desean mantenerse están invitados, de lo contrario se pueden autoborrar si no están de acuerdo con lo que vamos a conversar en este minuto. De acuerdo a los últimos acontecimientos de lo que está pasando en nuestro país, ¿no es cierto?, con el cambio de constitución, el cambio de política y prácticamente la eliminación de Carabineros de Chile como institución, ya que ya les tienen puesto el nombre de Policía Nacional de Chile. Estamos todos muy preocupados, y eso me lo han hecho saber suboficiales de todo Chile, que están representando y liderando algunos grupos. El tema está en que en este minuto, con el cambio de política, ¿no es cierto?, de nuestro país, donde nuestro país se tiñó de rojo con las últimas elecciones y arriesgando que entre el señor Jadwe como nuevo presidente de la República, nuestras pensiones, los aportes del Estado, así como lo han hecho saber el BOR y la expresidenta, ¿no es cierto?, y varios diputados, la Camila Vallejo, y también refundido, ¿no es cierto?, en CNN por el entrevistador el locutor, el señor Matamala. En estos momentos estamos en una situación de crisis y muchos suboficiales que tuvieron la deferencia de llamarme y de preguntarme qué es lo que vamos a hacer, estamos realmente complicados. En este minuto nosotros lo que vamos a hacer, para que ustedes sepan y le den a conocer a los demás suboficiales y amigos de Carabineros, nosotros vamos a tener que crear un partido político que se va a llamar Alianza Solidaria Independiente. ¿Y cuál va a ser la finalidad de esta alianza? De tener a nuestros propios parlamentarios, ¿no es cierto?, que levanten la mano al momento de decidir por nosotros. Porque en este minuto, con el tema constituyente, no hay ni un carabinero, ni un militar, ni un Fuerzas Armadas, ni un gendarme, ni un PDI que levante la mano cuando esta gente comience a hacer la nueva Carta Magna. Al respecto, nosotros vamos a crear una mesa de observación constituyente con la finalidad de irnos en contra de este tema. Estamos tratando de ver, ¿no es cierto?, cómo vamos a crear este grupo a nivel nacional, en donde vamos a invitar a todos los que quieran participar, con la finalidad de cuestionar los artículos que no nos interesen o que no nos apoyen a nosotros como institución. Así que este es el primer video para que sepan en qué es lo que estamos, para que nos conozcamos. El que no quiera participar se autoborra, o si no, nosotros que diga que no quiere participar y lo borramos para colocar a otras personas, ya que podemos estar 257 personas solamente dentro de esta página. En esta página van a estar los más representativos, ¿no es cierto?, los que tienen el liderazgo en las regiones o que son administradores de páginas, para que ellos a su vez viralicen todo lo que nosotros estemos informando en favor de nuestra institución. Yo les digo, amigos, estamos realmente complicados. Entiéndanlo así, este mensaje es para las Fuerzas Armadas, para Carabineros, para Gendarmería, ya que los comunistas los van a meter la mano, se están vengando de nosotros. Así que entiéndanlo así, y la única arma que nosotros tenemos en este minuto es nuestra verdad y nuestro derecho a votar, de no quedarse en la casa. Por eso yo personalmente estoy mirando por quién votamos ahora, para que no se la lleven toda en bandeja. Yo creo que dentro de lo malo, lo único que tenemos más alternativa es votar por Orrego, para no votar por otro comunista más. Y en el caso de las presidenciales no me quiero pronunciar todavía, ya que todavía no veo cuál va a ser el chancho que nos va a dar manteca.
Así que manténganse todos observando el tema y a través de esta página yo les voy a estar informando a ustedes para que ustedes a su vez lo viralicen. Aquí hay gente de casi todo Chile. Si hay alguno que se repita, lo vamos a cambiar para que tengamos gente en las 12 regiones que estamos en la página Verde Legión. Hay otros suboficiales que están en lista de espera, que también los voy a colocar en esta página, que también me han hecho saber que quieren estar con nosotros. Así que aquí están los más representativos, los más leales a nosotros. Así que prepárense para lo que viene. Así que tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana. Su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos no son favores políticos. Al momento del presente despacho era inminente el triunfo del profesor Pedro Castillo en las elecciones presidenciales en Perú, lo que podría constituir un hito en la historia del vecino del norte de nuestro territorio, hito local peruano con repercusiones y proyecciones regionales. Pero sin perjuicio de ello, resulta atingente saber un poco más al respecto. Keiko Fujimori, veterana ya de 3 contiendas presidenciales y formalizada por corrupción y financiamiento ilegal de sus campañas por una parte, y por otra el profesor Castillo, un don nadie según sus opositores, porque provenía de regiones del Perú rural y no pertenecía a las élites ni a los partidos tradicionales. Así lo describía la BBC de Londres antes de la segunda vuelta electoral. Dos tendencias radicalmente opuestas se disputarán la presidencia de Perú en segunda vuelta, la izquierda de Pedro Castillo y la derecha de Keiko Fujimori. Castillo y Fujimori fueron los dos vencedores de una primera vuelta marcada por el agitado contexto político y social que vive el país. Recordemos que Perú ha tenido 4 presidentes en los últimos 4 años y sus últimos 6 mandatarios han sido procesados por corrupción. Según los analistas, los electores en Perú convirtieron su voto en un azote para la clase política, y eso podría explicar las 18 candidaturas presentadas y la gran diversificación de los resultados. Así fue como un outsider de izquierda y una política de larga data resultaron elegidos. Pero, ¿quiénes son Castillo y Fujimori? ¿Y qué se espera de ellos? Castillo fue el candidato que más apoyo obtuvo en la primera vuelta, aunque con menos de un cuarto de los votos. Este profesor de primaria de 51 años se postuló a estas elecciones por Perú Libre, una formación que se define como de izquierda marxista. Su candidatura se metió entre las favoritas tan solo algunas semanas antes de la celebración de las elecciones. Castillo, que por cierto se llevó todas las miradas el domingo cuando llegó a votar a caballo, ha logrado el apoyo de las zonas rurales del país. Varios analistas señalan que ha conseguido reunir el descontento de las clases más pobres, especialmente las del interior del país, históricamente olvidadas por el centralismo de la capital. De hecho, Castillo nació en Cajamarca, una zona predominantemente rural a casi 700 kilómetros de Lima. En su rol de profesor adquirió notoriedad en 2017, cuando dirigió una huelga de profesores de 75 días en varias regiones de Perú, que exigía un aumento de sueldo a los maestros, entre otras cosas.
Las propuestas de Pedro Castillo como candidato a la presidencia de Perú incluyen redactar una nueva constitución mediante una asamblea constituyente, aumentar el presupuesto para la agricultura y defender y conservar el medio ambiente en oposición a las posturas liberales. Su plan propone cambiar la economía social de mercado que establece la constitución actual por una economía popular con mercados. También propone más intervención del Estado y renegociar el reparto de utilidades de las grandes empresas mineras o petroleras transnacionales que extraen materias en Perú. Además, propone que el presupuesto para la educación pase del 3,5% del Producto Interior Bruto al 10%. El candidato se ha mostrado en contra de políticas sociales como el aborto o el matrimonio homosexual y es conservador en asuntos como la lucha contra la inseguridad, apoyando la mano dura en términos de orden público. Del otro lado está Keiko Fujimori, que con 45 años es la líder del partido derechista Fuerza Popular. Fujimori es una de las políticas más conocidas y polémicas de Perú. Es hija de Alberto Fujimori, presidente de Perú entre el 90 y el 2000, que actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. De ganar estas elecciones, Fujimori se convertiría en la primera presidenta mujer de Perú, algo que ya intentó anteriormente en 2 ocasiones. Fue en 2011 y 2016, y como ahora llegó a la segunda vuelta en ambas elecciones, pero finalmente perdió delante de Ollanta Humala y PPK respectivamente. Eso sí, en 2016 su partido obtuvo mayoría absoluta en el Congreso. Fujimori estudió Administración de Empresas en Estados Unidos y fue congresista entre 2006 y 2011. Entre octubre de 2018 y mayo de 2020 pasó en 2 ocasiones por prisión preventiva por una investigación en curso sobre supuesto lavado de dinero. Se investiga si Fujimori usó fondos provenientes de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña de 2011 y 2016, unas acusaciones que ella rechaza. Durante esta campaña, la candidata de Fuerza Popular habló de aplicar en el país lo que llamó una demo dura, una combinación de democracia y mano dura. Su gran rival es lo que ella llama la izquierda radical y que personifica en políticos como Pedro Castillo. Además, justo al contrario de lo que propone Castillo, Keiko Fujimori defiende mantener la Constitución de 1993, promulgada durante el gobierno de su padre. Su plan de gobierno propone el desarrollo de una verdadera economía social de mercado que promueva el trabajo formal, el desarrollo de emprendimientos, las asociaciones público-privadas y la inversión sostenible y socialmente responsable. En lo social, Fujimori se ha manifestado en contra de la eutanasia y del aborto, aunque no en caso del aborto terapéutico, el que se hace por razones de salud de la madre, y está a favor de legislar la unión civil patrimonial de personas del mismo sexo, aunque sin calificarlo de matrimonio. Keiko Fujimori se enfrenta en estas elecciones al mayor nivel de antivoto de todos los postulantes. Concretamente, un 55% de la gente dice que nunca votaría por ella, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, y esta es la clave de sus derrotas en 2011 y en 2016. En esta segunda vuelta y enfrentándose a Pedro Castillo, Fujimori tratará de reunir a los votantes de las otras formaciones de derecha, especialmente de Avanza País y Renovación Popular, que el domingo quedaron en tercer y cuarto lugar, y a quienes ya ha mandado mensajes de unidad para evitar, dijo, que Perú se convierta en Cuba o Venezuela. Tras la segunda vuelta del 6 de junio, Castillo o Fujimori asumirán la presidencia el 28 de julio en medio de una de las peores crisis de la historia reciente peruana, provocada por la pandemia de coronavirus. Gracias por ver este video, espero que te haya sido útil o interesante y si ha sido así, compártelo con alguien, déjanos un like, dinos en los comentarios qué quieres que te contemos en los próximos y suscríbete al canal para no perdértelos. Nos vemos. La campaña en Perú se caracterizó por tratar de descalificar al candidato y profesor de enseñanza básica Pedro Castillo. La disyuntiva es clara. Keiko Fujimori, estandarte del modelo neoliberal, y Pedro Castillo, estandarte de una economía popular con mercado. La candidata Keiko Fujimori y sus fuerzas aliadas no escatimó recursos para desatar una brutal y millonaria guerra sucia sin precedentes, campaña del terror en contra del profesor Castillo y de todas las fuerzas sociales y políticas antineoliberales peruanas. La caricaturización de propuestas, la mentira, la distorsión, el desvergonzado derroche económico y la polarización social es uno de los resultados obtenidos de esta campaña electoral en el Perú. Las lecciones para Chile son evidentes. Por una parte lo vimos al comienzo de Tribuna Ciudadana,
cómo sectores sociales específicos se organizan en contra de la amenaza roja. Y no se refiere precisamente a la roja de todos, la selección de fútbol, masculino o femenina. Muchos son los lobistas personales e institucionales que tratan de influir para que sus intereses sean recogidos y queden plasmados en la nueva Constitución. También los hay internacionales. La presencia en Chile de funcionarios de delegaciones e instituciones internacionales, fundaciones entre otras, interesadas en el actual proceso chileno es innegable. Muchos son los seminarios, talleres, publicaciones, encuentros, becas y tantas otras opciones que se ofrecen para influir en los 155 convencionales para que la nueva Constitución contenga finalmente parte de los intereses que ellos tienen en Chile. Nada es gratis. Pero lo relevante es distinguir. Hay quienes dentro de los 155 que se sienten convencionales y otros como efectivamente son constituyentes. Y el tiempo dirá quiénes son unos y quiénes otros. 24 de los 155 elegidos para la Convención Constitucional emitieron una declaración denominada Vocería de los Pueblos, de la Revuelta a la Constituyente. Parte de su declaración señala, comillas, estamos ante un nuevo ciclo histórico en Chile. Este cambio, agregan, así como el proceso constituyente que lo acompaña, no se lo debemos a nadie más que a la fuerza ineludible y desbordante con que nos hemos levantado como pueblo. Y sigue, hemos impugnado a los responsables políticos de la precarización de la vida, a la vez que nos hemos propuesto combatir la devastación de territorios y la criminalización de nuestras luchas por más de 30, 47 o 500 años o más. Tras el salto, continúan al torniquete de secundarias y secundarios y ante un gobierno que nos declaraba la guerra y apuntaba sus armas a nuestros ojos, salimos en cada rincón del país y perdimos al fin el miedo. A más de un año de este acontecimiento, continúa la declaración, vamos a terminar con la Constitución de Pinochet. Encaramos el primer proceso constituyente con participación popular de nuestra historia y el primero en el mundo en contar con un órgano paritario. Como constituyentes, portadoras y portadores de mandatos colectivos que provienen de territorios, movimientos y organizaciones sociales, manifestamos nuestro compromiso democrático con el ejercicio soberano de los pueblos. Pusimos el pie en el portal para ingresar a raudales a la convención y no permitiremos que tras de nosotras y nosotros se cierre la puerta. Y a continuación señala, nos llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un acuerdo por la paz que nunca suscribieron los pueblos. Lo afirmamos, dicen, también respecto de toda la institucionalidad de nuestro país que habrá que someterse al fin a la deliberación popular. Nos llamamos a sacudir una vez más la pesada normalidad con la que se pretenden imponer condiciones políticas antidemocráticas para el desarrollo de este proceso. Los pueblos, finalmente dicen, los pueblos movilizados, lo hemos dicho con plena claridad. La normalidad siempre fue el problema. Hoy tenemos ante nosotras y nosotros la tarea de hacer palpable el carácter extraordinario de los acontecimientos políticos en curso, consolidando las condiciones de este nuevo ciclo político en Chile. Termina aquí parte de la declaración. Resulta evidente la fractura en el mundo del socialismo chileno que simboliza el Partido Socialista de Chile. Se dice que hay más socialistas fuera que al interior de la estructura orgánica que lidera el senador Álvaro Elizalde. 3 expresidentes del Partido Socialista, Ricardo Núñez, Camilo Escalona y Osvaldo Andrade, suscribieron un documento que titulan 8 décadas de lucha por la democracia y el socialismo. En ella, junto con destacar y valorar los logros con la participación del Partido Socialista, denuncian a quienes aparecidos en la última década, precisan, pretenden deslegitimar o desnaturalizar la presencia socialista y en parte centran sus dardos en contra del Partido Comunista.
Por su parte, otros 3 expresidentes del mismo Partido Socialista, Jorge Arrate, Germán Correa y Gonzalo Martner, ellos responden a los anteriores, Núñez, Escalona y Andrade respectivamente, y señalan: esta tarea compleja en los gobiernos de los años 90, en que Pinochet seguía siendo personaje poderoso, debió ser asumida con más fuerza en la primera década del siglo XXI, cuando hubo gobierno de liderazgo progresista o socialista. Sin embargo, la profundización neoliberal siguió adelante y, como corolario, destacados dirigentes del PS establecen estrechas relaciones con grupos empresariales y más tarde se hicieron parte, sin tapujos, de los directorios de las empresas de los grupos económicos que monopolizan el poder en Chile. La adhesión conservadora y la pasiva o activa complicidad del progresismo se unieron al final en un mismo propósito, con las consecuencias conocidas. Y referente a la alusión al Partido Comunista, estos mismos 3 expresidentes, reitero, Arrate, Correa y Martner, dicen: como socialistas nos importan esas críticas, porque se refieren a nuestras propias conductas como dirigentes del PS en aquellos años y nos obligan a mirarnos de materia más profunda y auténticamente autocrítica y a reaccionar con una falsa dignidad. Pero mucho más que las opiniones de dirigentes del Partido Comunista, añaden, son las críticas de nuestro propio pueblo las que más impactan nuestra conciencia, porque enrostran al Partido Socialista debilidades e inconsecuencias que lo han llevado a su lamentable condición actual, que sus dirigentes en ejercicios no son capaces de enfrentar. Cierre comillas. ¿Cuánto de estas mutuas recriminaciones socialistas servirán para que los constituyentes las consideren en sus deliberaciones? Bueno, eso está por verse. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.